Hermanos, estamos ante un pasaje, esta última lectura que leímos, de gran importancia, una escritura, una porción bíblica que trata de la entrada del Mesías a Jerusalén. Poco antes de lo que el Señor ya conocía que iba a suceder. Él ya sabía que iba a sufrir, él ya sabía que iba a morir, él ya sabía que iba a ser sepultado, pero también el Señor sabía que iba a resucitar. Y esta entrada es conocida como la entrada triunfal, así está en el título de la escritura y es el título de este mensaje, la entrada triunfal. Y esta entrada triunfal, hermanos, tuvo lugar poco antes de la Pascua. La Pascua, que todos sabemos que es la fiesta de la redención. Y esta entrada triunfal, hermanos, cuando hablamos de triunfo, pues hablamos de que hay una victoria. Entonces, vemos un principio de victoria, un principio de vivir una vida victoriosa solamente si recibes la gracia de la redención, la cual viene a través de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, hermanos, como lo acabamos de leer, anunciaba esta entrada triunfal muchísimos años antes. Esta lectura de Primera de Reyes habla de la entrada del rey, de Salomón como rey, lo anunciaban como rey, ¿sí? Pero no solamente este versículo, hay muchos más y vamos a citar unos. En Segunda de Reyes vemos la coronación de Jehú, Segunda de Reyes 9:13. Voy a leer este versículo en una traducción viviente. Dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. En 2 de Samuel 18:9, cuando Absalón toma el poder, 2 de Samuel 18:9 dice en su primera parte: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. También el profeta Zacarías, hermanos, Zacarías 9:9, narra el advenimiento del rey, de un rey justo, de un rey salvador, de un rey humilde cabalgando en un pollino. Nos dice el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que vendrá, tu rey vendrá a ti justo, tu rey vendrá a ti salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Oremos. Bendito Padre, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Y te pido, Padre, que esta palabra que hoy tengo la oportunidad de exponer sea hecha de manera correcta, de acuerdo como tú la has mandado y la has escrito para nosotros, pecadores. Que esta, Señor, eh, sea en la vida de cada uno de mis hermanos presentes, como la ha sido en la mía. Gracias, Señor, porque tu evangelio es bueno y busca, Señor, que vengamos al arrepentimiento por medio de él, a través del sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos y te pongo estas cosas en Cristo Jesús. Amén. En este capítulo, hermanos, de Lucas,
Está el Señor Jesucristo narrando esto. Pero previo al versículo, con lo que inicia la entrada triunfal, hay una parábola que anuncia el Señor de las 10 minas. No sé si la ha leído, pero si no, la lee en su casa, hermanos. Pero habla de un hombre noble que da a sus conciudadanos 10 minas. Pero estos hombres aborrecían a este noble y decían: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esta parábola, si la podemos poner en el versículo 26 y 27, termina con una sentencia de juicio. El versículo 26 dice: a todo el que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y está narrando esto el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor dice en el versículo 27, hermanos, Señor Jesucristo anuncia ejecución a los que se oponen a su reino. Dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Este es el Rey Jesucristo. No es el amor, el humilde, el humillado, el que daba una, una mejilla y también la otra, hermanos. El Señor está hablando aquí como Rey, porque Él sabe lo que iba a pasar en unos días. Pero esto tiene una continuación, porque dice: después de decir estas cosas, es decir, hay una progresión, hermanos, después de decir estas cosas, de contar esta historia, el Señor Jesús dice que siguió su rumbo a Jerusalén. Esto ya es en el versículo 28. Siguió su rumbo hacia Jerusalén, caminando delante de sus discípulos, hermanos. Él iba a Jerusalén porque él sabía, hermanos, que tenía que estar en esa ciudad donde lo máximo, el tope de su ministerio, el clímax de su ministerio va a ocurrir. Dice el versículo 29 que al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Él iba adelante, pero después les dice: vayan ustedes 2 a estas ciudades con un objetivo. Y ese objetivo está ahí en el versículo 30. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Reina Valera dice un pollino. Como lo vimos en Primera Reyes, pues es la cría de un asno, hermanos. Pero el Señor les dice: encontraréis a un pollino que ha sido atado. Y aquí hay que resaltar este término, hermanos, que ha sido atado, porque su construcción gramatical está hablando de este verbo en pasado. Y obviamente, hermanos, seguía estando atado ese pollino. Y ese pollino iba a continuar atado hasta el momento adecuado. Hasta el momento de que se cumpliese el propósito de este pollino. De ese día en el que el Señor lo había establecido. ¿Y cuál es ese día, hermanos? El día en que el Mesías lo necesitara. Hermanos, esto nos muestra que Dios pone todo en su lugar. Dios
pone todo, hermanos, para que sus propósitos se cumplan. Y el propósito de Dios es a través de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios y que es a través de Jesucristo? La redención del hombre. No hay otro objetivo por la que Jesucristo vino. No vino a darte salud, no vino a darte paz, no vino a darte economía, no vino a darte muchos años de vida. El objetivo de que Cristo haya venido es la redención de la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos condenados. Desde el momento que hemos sido concebidos en pecado, estamos condenados, hermanos, a una tragedia eterna. Y espero entender que me entiendan que es esta tragedia eterna, hermanos. Si no recibes esa provisión, si no recibes la redención que es por medio de Cristo Jesús. Dice el verso que nadie, que jamás se ha sentado sobre ese pollino. ¿Qué significa esto, hermano? Literalmente, nadie, ningún hombre se había sentado en ese asno, ese pollino, porque ha sido reservado para el Mesías. Y esto también nos trae una enseñanza. Y espero que así sea en la iglesia, en ti. Que estemos luchando, hermanos, por encontrar nuestro llamado para servir al Señor. Que tú estés luchando si aún no tienes en tu mente, en tu pensamiento, cuál es el llamado para el que el Señor te tiene aquí. ¿Qué espera el Señor de ti? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espera de nosotros, hermanos? Bueno, este pollino tenía un propósito. Solo debería de ir, hermanos, de donde estaba atado en el monte de los olivos, ir a Jerusalén con el Mesías, con el Señor Jesucristo sobre su lomo. Ese era todo lo que él tenía que hacer. Este pollino tenía un llamado significativo y que a la vez puede parecer insignificante tal vez para ti, para mí o para el mundo, hermanos. Pero es lo que para el Señor lo llamó. Hermanos, para lo que Dios te ha llamado, hermano, para lo que Dios te ha tenido aquí es para que le seas útil. Y eso es muy significativo desde la perspectiva de Dios, no porque nos empezamos a ver que tú esto, que el otro, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Hermanos, ante Dios todos somos iguales. Pero si tú tienes un llamado ante Dios, así sea que para ti sea muy mínimo, es significativo desde el punto de vista de Dios. Ahora, no estoy comparando el animal, al hombre con el animal, claro que no, hermanos. Simplemente lo que quiero llegar o quiero explicar es que Dios utiliza su creación para cumplir su plan. Y su creación es todo lo que habita en este mundo. Si alguien les pregunta, dice el versículo 31, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Vayan, desátenlo, luego de ponerlo en libertad, dice Jesús, tráiganlo. Y dice, si alguien les dice, por qué sueltan ese animal? La respuesta es muy sencilla y habla de la obediencia de estos discípulos. Porque el Señor lo necesita. Porque Dios tiene un propósito con ese animal. Porque Dios, hermanos, tiene un propósito para tu vida y para la mía.
Si queremos conocer el gozo y la satisfacción, si queremos conocer la felicidad en este mundo, ¿qué debemos hacer, hermanos? Conocer para qué hemos sido llamados. Si tú no has conocido para qué el Señor te ha llamado, tu vida no va a ser plena. No es venir y sentarse y escuchar. No, hermanos, todos tenemos un objetivo en este lugar. Todos tenemos un mandamiento que el Señor y un propósito que nos va a dar. ¿Y qué debemos hacer si no lo tenemos, hermanos? Pues orar y buscar diligentemente cuál es ese propósito para tu vida y ser usado por Él. Somos muy orgullosos, pero debes ser humilde para que seas usado por el Señor. Cuando somos sumisos, hermanos, a su voluntad, fíjese la palabra que uso, sumisos a su voluntad, humildes a su voluntad, entonces podremos cumplir ese llamado. Si hay orgullo en ti, discúlpame, pero tal vez no has nacido en el Señor. La gente preguntaba, ¿por qué desatan al pollino? ¿Por qué tienes que apoyar? ¿Por qué tienes que servir al Señor? Porque el Señor lo necesita. El Señor te necesita y para eso te ha llamado. Versículo 32 al 36. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Llegó el pollino, hermanos, a Jesús, montan a Jesús sobre el pollino y noten lo que pasa en el versículo siguiente, que es el 36. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tenía sus prendas, tendía sus prendas sobre el camino delante de él. ¿Qué nos narra aquí el doctor Lucas? ¿Qué pasó? Colocaron sus mantos, hermanos, colocaron sus ropas, sus prendas en el camino delante de él y todo se estaba haciendo conforme al plan de Dios, conforme a lo que se había profetizado años antes. Y esto habla de la soberanía de Dios, de la soberanía del Mesías. Él va a cumplir los propósitos, hermanos, que su Padre Celestial le dio. Y usted y un servidor deberíamos estar ocupados, deberíamos estar sometidos, deberíamos estar dedicados a lo que Dios tenga para nuestra vida y que es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando usted y yo nos sometemos, cuando oramos, cuando reconocemos su autoridad sobre nuestra vida a través del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, veremos actuar a Dios. Él va a obrar a favor tuyo y mío para que podamos demostrar obediencia a Él. Ahora, hermanos, los resultados le pertenecen al Señor. Él simplemente nos llama a obedecerle, porque a veces somos tan orgullosos y también hasta soberbios de querer hacer o que el resultado será por mi obra, por mi manera de actuar, de predicar, de compartir el evangelio, no sé. Pero los resultados son del Señor y debemos obedecerle a Él únicamente. Porque usted y yo, hermanos, hemos sido salvados por gracia. ¿Sí? Que es un regalo de Dios. Y todo eso yo creo que lo sabemos. La Biblia nos enseña claramente que no somos salvos por obras, no. La obra es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La salvación es por la fe en la obra de Cristo únicamente.
Pero hermanos, habiendo sido salvos, habiendo sido redimidos, tenemos un futuro, una eternidad que ha quedado asegurada. Y esta eternidad y esta salvación, nada ni nadie puede cambiarla, porque el Señor nos da vida eterna con Él. Pero debemos entender algo. Ciertamente, hermanos, habrá obstáculos. Ciertamente, hermanos, habrá oposición. Ciertamente, hermanos, tú tendrás dificultades. Ciertamente serás perseguido. Si tú has escuchado, si tú tienes el llamado que el Señor te dio, vas a tener esto. Y lo vas a tener de las personas que menos creías que podrían ser. Si aquí hay hermanos que están en un llamado y dentro de la misma iglesia nos oponemos a ese llamado, estás en contra del reino de Dios. Si tu mujer, marido, tiene un llamado y está buscando servirle al Señor y tú te opones, estás en contra del reino de Dios. Si tu mujer te pones en contra del llamado que Dios le ha dado a tu marido, estás en contra del reinado de Dios. Si tu padre o tu madre te pones o te opones al llamado que Dios le ha dado a tu hijo, estás en contra del reinado de Jesucristo. Y no se queda ahí. Va a suceder la sentencia que les dio a esas personas, esos hombres que se oponían al reinado de Jesucristo. Te va a llamar el Señor y te va a condenar el Señor y te va a ejecutar delante de Él. Hermanos, lo que Dios promete es esto. Si reconocemos su autoridad a través de su palabra, Dios nos manifestará su propósito para nuestra vida y eso deberíamos valorar. Y debería eso llevarnos al compromiso con Dios, porque Dios es fiel. Dios actuará, hermanos. Dios suplirá, Dios proveerá y Dios te capacitará a ti y me capacitará a un servidor para que podamos cumplir esos propósitos por los que el Señor te ha llamado. Insisto, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, cuando le obedecemos, Dios te va a proveer de todo lo que necesitas. Versículo 37. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que se habían visto. Hermanos, la multitud comenzó a gozarse. La multitud comenzó a alabar a Dios. Y dice a gran voz, es con gritos, hermano, gritando a todo lo que sus pulmones daban debido a lo que habían visto, hermano. ¿Y qué habían visto específicamente? Obras poderosas de Jesucristo. Dice aquí milagros. Aquí el apóstol Lucas dice y menciona sobre los milagros que Jesús había hecho. Y dice la Biblia que hay muchos milagros que no están escritos en la Biblia. Pero todas estas obras poderosas, hermanos, todos estos milagros apuntan hacia un lugar, hacia un sitio, hermano, a lo que estaba por hacer. El mayor milagro que Jesucristo y que ninguna otra persona puede hacer, cuando Jesús entregará su vida para que tú y todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y para que tú y yo podamos experimentar la redención. Todos esos milagros, hermanos, prepararon el camino para este momento.
Y todos estos milagros revelaron quién es Él, por qué vino. Revelaron el poder, revelaron su autoridad y en otras palabras revelaron su identidad. ¿Quién es Jesucristo? Y el pueblo, hermanos, estaba respondiendo de manera correcta. Pero ¿cómo cambian las cosas? Porque así somos tú y yo. Y así era el pueblo de Israel. Qué rápido cambiarían las cosas en unos días. Versículo 38. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Hermanos, lo que el pueblo está diciendo, no sé si inconsciente o consciente, pero está diciendo algo profético. Algo que el Señor Jesucristo había mencionado sobre sí mismo, que Él iba a venir y que su deseo era reunir a los hijos de Israel y reunirlos con un propósito. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito porque Él es el Rey, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y espero, hermanos, que podamos comprender lo que significa en el nombre del Señor. Porque esta palabra nos dice que viene en el carácter de Dios, que habla de su divinidad, es decir, Dios mismo montado en este pollino. Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra. Otra prueba clara, hermanos, de que, o que habla del hecho de que el Mesías es Dios con nosotros. Y sigue diciendo, paz en el cielo. Se refiere a que la voluntad de Dios se cumplirá en la tierra y solo a través del Mesías la voluntad de Dios efectivamente se cumplirá. Él cumplirá, Él completará la obra de su Padre, porque Cristo es el Rey, hermano. Viene en el nombre del Señor, revestido de autoridad divina, comisionado del cielo para dar ley y trato de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Desafortunadamente, hermanos, como en esa época y el día de hoy, los triunfos de Cristo, las gozosas alabanzas de sus discípulos, del pueblo que gritaba Hosana, Hosana, sus seguidores, son motivo de disgusto, en este caso para los orgullosos fariseos, pero también para la gente que odia a Cristo. Porque estos orgullosos fariseos que menciona el texto, hermanos, son enemigos de Cristo. Entre la multitud, nos dice Lucas, que habían algunos fariseos, hermanos, que lejos de unirse a ellos, a las alabanzas, al pueblo, se enfurecieron. Y estos fariseos, cavilando ahí en sus pensamientos en contra de Cristo, hermanos, pensando que este Cristo es humilde, pensaron que Cristo no iba a admitir tales aclamaciones. Por lo tanto, estos fariseos esperaban que reprendiera a sus discípulos. Y le dice en el versículo 39, dice, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? El pueblo estaba citando las escrituras. Y esto es significativo, hermanos. Es significativo que estos líderes le exigieran a Jesús que los reprendiera. Pero es importante que conozcamos qué parte de las escrituras citaba el pueblo, hermanos. Salmo 118, versículo 25. Esta cita proviene de los salmos, pero los fariseos estaban diciendo, no queremos oír eso. Salmo 118, 25. Oh Jehová,
sálvanos. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Este salmo es mesiánico, hermanos, y se cumple cuando la multitud aclama a Jesús con hosanas durante su entrada a Jerusalén. Este salmo, hermanos, también profetiza que este Mesías iba a ser rechazado en el versículo 22, en el cual después se convierte en la piedra angular. Dice el versículo 22 de Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estos judíos, este pueblo, hermanos, que aclamaba a Cristo, reconocían a Cristo como el que anunciaba el Salmo 118, como el rey que habría de venir para salvarlos, como dice el 26 del 118. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Y vemos un conflicto más adelante en el versículo 39, hermanos. Los fariseos con ceguera espiritual, y actúan con esa ceguera espiritual, con envidia, incapaces de aceptar el reconocimiento de Jesús como el Rey, hermanos, que viene en el nombre del Señor. Ellos tienen una intención, y su intención es, entre comillas, mantener el orden religioso. Somos muy fariseos, hermanos, muchas veces. Su intención era mantener el orden religioso que ellos habían establecido, la autoridad que ellos habían establecido, y por temor también al impacto de la popularidad de Jesús entre el pueblo. Los fariseos reflejan la oposición religiosa, hermanos, a reconocer a Jesús como el Mesías, buscando silenciar el júbilo durante la entrada triunfal. Pero el Señor Jesucristo todo lo sabe y tiene las respuestas idóneas para cada uno de nosotros. En el versículo 40, Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. ¿Qué les está diciendo Cristo con esto a los fariseos? Y nos lo dice a nosotros también el día de hoy, hermano. Esto que está haciendo el pueblo, esto que están haciendo mis discípulos, es correcto, es apropiado que yo sea alabado, que yo sea glorificado. Y de igual manera, hermanos, es correcto y es apropiado que este versículo, que este capítulo, que este tema sea proclamado el día de hoy, porque nos habla de Jesucristo como Rey. Y te pregunto, pero realmente, y contéstate tú en tu corazón y en tu mente, y solo Dios lo sabe, ¿es Jesús el Rey de tu corazón, de tu vida? ¿Te sometes a Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo es el Rey que debe ser aclamado como Rey, y debe ser obedecido como Rey, y debe ser servido como Rey, y debe ser amado como Rey, y debe ser glorificado como Rey, porque solo Él es el Rey. Y este Rey, hermano, está sentado a la diestra del Padre el día de hoy, y algún día regresará. Y no lo esperes ver en un pollino. La Biblia dice cómo va a venir.
Este rey, hermano, regresará algún día y regresará en gloria y como juez, como ese juez de las 10 minas. Y hay de aquellos, hermanos, que no reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hablo en ese día, hermanos, porque en ese día dice la Escritura que toda la rodilla se va a doblar, así como el centurión que reconoció a Jesús en la cruz. Pero en ese día todos van a reconocer que verdaderamente Jesucristo es el Rey. Pero no esperes ese momento porque ya no va a valer ese reconocimiento. No en ese momento, no, porque dice la Escritura que le reconocerá todo hombre que le va a ver que es el Rey. Amigo, hermano, si tú estás aquí sin Cristo, como consistorio oramos y rogamos para que en cada predicación no te vayas de este lugar como llegaste. Que Dios quebrante tu orgullo, tu soberbia y que tenga misericordia de ti. Que no te vayas de este lugar como llegaste, que solamente tú y Dios sabes cómo llegaste. Es una desgracia, hermano, rechazar al Rey de la gracia. Y el mensaje, el evangelio, es decir, ven a Cristo. Pídele a Cristo que perdone tus pecados. Pídele a Cristo que te ayude a someter tu voluntad necia, orgullosa, soberbia, a la de Él. Pídele que te ayude a vencer tu propia indisposición a someterte a Él, porque es tu propia indisposición para el llamado que el Señor tiene para ti. Pídele que cambie tu corazón necio, corazón orgulloso, a uno de piedra, a uno de carne, perdón. Pero pídeselo a Él y sabes que Él es poderoso. Y si eres honesto, Él lo va a hacer por ti y lo puede hacer el día de hoy. Hermanos, que solo Cristo sea aclamado en este lugar, en este púlpito. Que solo Cristo sea sobre todas las cosas y como dice su palabra, que a Él sea la gloria. Que a Él sea el imperio y a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, que podemos ver en este relato cómo fue esa entrada triunfal. Y al día de hoy, Señor, ¿qué es lo que hablas tú para nosotros? Te pedimos, Padre, que actúe conforme a las necesidades que tenemos en cada uno de los presentes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.